Así de que vayamos a 2 Timoteo 3:14. El tema es persiste en lo aprendido. 2 Timoteo 3:14. Persiste en lo aprendido. Timoteo era una de esas personas las cuales no eran personas comunes. Eran de esas personas que destacan en algo. Pero en este caso, este hombre, su característica, en lo que él se dedicaba, lo que él le ponía dedicación, para lo que él daba lo mejor de sí, era para lo respectivo al Señor. Así de que vayamos a 2 Timoteo 3:14, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y lo vamos a leer hasta el versículo 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nosotros nos vamos dando cuenta en cada momento su importancia, la que nos fortalece, Señor, en diversas situaciones. Es la que nos muestra, Señor, el verdadero camino a tomar, la que ilumina nuestros pasos. Es tu palabra, Señor, a través de la cual nosotros, a través de ella, podemos ir cambiando nuestras vidas para mejor. Es tu palabra por medio de la cual has obrado en nosotros, Señor. Te agradecemos por esto y te pedimos de que lo sigas haciendo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, orando, amén y amén. El objetivo de ahora es aprender acerca del fin de la palabra de Dios. Y con fin no me refiero a que se acabe, sino que acerca de lo que ésta busca, lo que quiere lograr, lo que busca lograr, y a través de qué cosas en las cuales la palabra de Dios es útil se logra esto, que es lo que la palabra de Dios busca lograr. Hay algo que es lo que busca la palabra de Dios, que ya está expresado en esta parte. Ya lo leímos, solo que normalmente no queda toda esa información de una sola vez en nuestra mente. Pero para eso es necesario analizarlo. Hay algo que es lo que busca, y aquí dice la palabra de Dios, ¿para qué? Por lo cual es de gran importancia conocerlo, saberlo. Además, la misma palabra expresa cuál es la utilidad de ella. Así que, ¿cuáles son estas cosas? ¿Qué es lo que ella busca y cuál es su utilidad? Bueno, antes que nada, en el contexto, esta carta estaba dirigida a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso. Y nosotros vemos de que Pablo le dice estas palabras a él. Leímos los versículos del 14 al 17 que dicen de la siguiente manera: pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se le anima lo que está haciendo aquí Pablo. Algunos dicen que tal vez no fue él quien lo escribió, pero lo que nosotros creemos es de que sí, así fue. Hasta que alguien no pruebe lo contrario, vamos a seguir diciendo que Pablo, ¿no? Pero en fin, dice, aquí lo que hace Pablo es
animar a Timoteo a persistir en lo aprendido y de lo que está convencido, que es verdad. Y esto obviamente es acerca de lo escrito en la palabra de Dios. Se le anima a persistir en lo que ha aprendido acerca de la palabra de Dios, en lo que se ha convencido que es verdad, que es acerca de la palabra de Dios, cosas referentes a Jesucristo y todo lo que está expresado ahí. Dice aquí Pablo de que persista, de que no, lo contrario de persistir es desistir, de que no desista de lo referente al camino del Señor que está ahí plasmado en la palabra de Dios y de lo que ha aprendido ahí en las Sagradas Escrituras. Dice aquí Pablo que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Miren cuánta importancia. Sabio para la salvación. No está en otro lado escrita la clave para la salvación que en la palabra de Dios. Y eso ya es demasiado importante. Estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. De hecho, en la meditación anterior, ese fue el enfoque también. Porque nosotros, ya lo había expresado en la meditación anterior, que nosotros, si Dios nos hablara en este momento y nos dijera, Edwin, haz tal cosa, desde el cielo, y oyéramos esa gran voz y que hasta nos retumbaran los oídos, de seguro lo haríamos. Y más si viéramos rayos en el cielo. Pero cuando vemos que lo que está escrito aquí, en este libro que es la Biblia, normalmente no le prestamos tanta atención. Y es lo mismo en la palabra de Dios, porque es la sabiduría de Dios la que está escrita aquí. Si usted llegase a pensar que es la sabiduría de algún hombre, pues yo nunca he oído hablar a un hombre de que hay que amar a tu enemigo y cosas referentes a las que dijo Jesucristo, y de que es pecado solamente pensar unas cosas. Yo nunca he oído de un hombre que no esté basándose en la palabra de Dios cosas semejantes, ni he oído nada semejante a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces yo digo, esta es sabiduría verdadera, no como la del mundo. Porque la sabiduría de los hombres es que si alguien tiene algo en contra tuya, tú tienes que tener algo en contra de él, y si él te quiere hacer algo, tú le vas a hacer más todavía. Estoy hablando del mal, no del bien. Esa es la sabiduría de los hombres. Y los hombres que dicen lo contrario es porque de alguna manera han escuchado lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero hablando de la salvación, no hay otro libro en el que esté la clave para esa salvación. Que ya tenemos claro que es a través de Cristo Jesús, que es un regalo, que es por gracia, por medio de la fe, dice la palabra de Dios, y esto es un don de Dios, para que nosotros no nos gloriemos. Es un regalo del Señor, a través de su sacrificio. Él lo regala a quien lo quiera tomar. Y eso es un don de Dios, es un regalo para que nosotros no nos gloriemos de que nosotros alcanzamos la salvación, de que nosotros somos perfectos, que nosotros somos mejores que los demás que no son salvos. No, el Señor dice que es para que no nos gloriemos. Ustedes no se pueden gloriar de eso. Ustedes no son la causa de que puedan obtener la salvación. Ustedes no son esa causa. Ustedes no se pueden gloriar de eso. Solo pueden gloriar al que se las entregó, al que murió para pagar por vuestros pecados. Entonces, eso ya es demasiado importante. Y como les digo, estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios. Por eso yo les decía, yo he luchado tanto con mis hermanos en Cristo, que más de esta manera en cuanto a los jóvenes, porque sabemos de que es algo muy preocupante, de que en cuanto a los jóvenes demasiado nuestra atención está fija en las cosas vanas y en las cosas de la carne. Entonces yo digo, para nosotros poder escapar de esas cosas necesitamos un nuevo enfoque. Necesitamos que se nos enseñe mejor cómo funcionan las cosas, porque las cosas de la carne no lo son todo. De hecho son nada a comparación de lo que nos enseña el Señor, y de hecho Pablo dice que Él lo tiene por basura, todo lo que
antes era grande para él. Y en otras versiones de la palabra de Dios dice de que él lo tiene por estiércol. Entonces, yo digo, a los jóvenes les digo, lean la palabra de Dios, les digo. Ahí van a aprender sabiduría, ahí van a ver todas las cosas que nosotros tenemos mal, ahí dice la palabra de Dios. Eso está mal. Entonces yo digo, ya que sé que está mal, tengo que cambiarlo. Pero nosotros no solemos prestarle atención a eso tan importante, y le prestamos más atención digamos, a las tendencias en cuanto a las cosas de la carne. Le prestamos más atención a lo que dicen nuestros compañeros, y se lo digo porque algo característico de la escuela es de que allí hay bastantes profesores, y están los que te llegan a enseñar matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, y están los que te enseñan a hacer cosas malas. Y yo tuve de esos profesores también, y me dejé llevar también por ellos, hasta que conocí al Señor y su palabra, y yo dije, todas estas cosas que me enseñan son pura basura, igual que Pablo. Entonces yo digo, si la palabra de Dios pudo hacer eso en mí, lo puede hacer en los demás. Entonces yo sé que la palabra de Dios es muy importante, por eso no puedo dejar de meditar en ella. Incluso ayer, un día de estos, se lo voy a confesar, yo me sentía algo perturbado pues, en cuanto a esta situación, porque yo estoy acostumbrado a que, digamos, en los fines de semana, o bueno, durante la semana y en los fines de semana, más que todos los fines de semana, que estábamos involucrados con eso de ir a traer a los niños para llevarlos a un desayuno. No era todos los domingos, pero también para llevarlos al culto y estar en el servicio del Señor. Y yo me sentía perturbado porque ya era ese mi estilo de vida, y ahora no es lo mismo, ¿no? Y no se puede hacer las cosas de la misma manera. Yo me sentía perturbado, y yo incluso me ponía a preguntarle al Señor, ¿y por qué es que esta cosa no pasa? Y me puse a pensar y me puse a analizar bastantes puntos de vista, es decir, quizás ya pronto, quizás ya después de esta situación ya va a ser la tribulación y ya va a ser el fin. Me puse a pensar en que después tal vez las cosas podrían cambiar un poco. Me puse a pensar en un gran puño de cosas. Me puse a pensar en una gran cantidad de cosas. Y al final me sentí más perturbado, porque yo dije, las personas se están perdiendo, y la cosa es de que nosotros como cristianos, estando encerrados en nuestra casa, no es lo mismo andar evangelizando, haciendo eventos y proclamando las maravillas del Señor. No es lo mismo para ganar almas, no es lo mismo para ganar almas para el Señor. Y yo dije, en esta situación no sé cómo es que las personas estarán siendo salvas, pero de seguro sí lo estarán siendo. La cosa es de que yo ayer me puse a leer la historia de José, porque volví a iniciar mi lectura de la Biblia. Volví al Génesis y leí la historia de José. Y me puse a ver las cosas que él pasó, cómo se lo llevaron esclavo, cómo lo vendieron sus hermanos, cómo después la esposa de Potifar se quiso meter con él y él no le hizo caso, y al final ella dijo de que él era el que quería abusar de ella, y lo metieron preso. Y él, en todo esto, nunca hizo algo malo y estaba sufriendo. Luego llega el fin del plan, que de hecho ya habíamos meditado en eso. Era un plan que Dios tenía, pero que nosotros no entendemos cuando estamos pasando por en medio de la situación. Al final llegó el momento en el que José fue sacado de la cárcel, porque había un hombre que, estando en la cárcel también ahí con José, había tenido un sueño y él lo había sabido interpretar, y entonces este hombre se lo dijo a Faraón, y Faraón había tenido un sueño, y entonces fueron a sacar a José. José interpretó el sueño, y el sueño se trataba de la falta de alimentos que iba a haber, de la escasez que iba a haber dentro de unos posteriores años. Y
al final resulta de que a él lo ponen a cargo de la preservación de los alimentos en ese tiempo que habría de haber abundancia, para cuando ya no tuvieran lo suficiente para pasar todo ese tiempo. Entonces, de hecho, incluso Faraón le dice ciertas palabras a José. Le dice de que no va a haber alguien después de Faraón sino a José, o sea que él era el segundo al mando. Y yo me pongo a pensar, todo lo que pasó era en realidad un plan que Dios tenía para él, para su vida, para que llegase ese momento en el que habría de suceder esto, que José se convirtiera en el segundo después de Faraón, y que su labor fuera para la preservación de Egipto y muchas otras naciones que tenían necesidad de alimentos, en las cuales también había escasez y ellos iban a comprar a Egipto. Y yo me pongo a pensar, nosotros podemos perturbarnos en algún momento y sentir de que las cosas no tienen sentido, pero el Señor en esa historia me mostró que Él tiene el control, y de que en algún momento nos vamos a dar cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces yo puedo ver la gran importancia de la palabra de Dios, y es por eso que, como les digo, no puedo dejar de meditar en eso y de buscar la sabiduría que está ahí. Y puede ser que la lea una y otra vez, pero no lo dejo de hacer, porque de todos modos no se me queda, no quedó ya almacenada toda esa información en mi mente. Entonces yo digo, no puedo prescindir de ello. Entonces esa es la motivación que yo quiero hacer, y de la misma manera el Señor, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece. Si yo dijera, si cerraron las iglesias, entonces ni modo, ya no vamos a hacer culto. Pero como la palabra de Dios es la que nos fortalece, no podemos dejar de hacerlo. Entonces yo digo, es importantísimo, y por eso la motivación a la lectura de ella y con análisis, porque allí hay tantas cosas que nos ayudan. Y hablando de esa importancia, sigamos hablando de Timoteo. Yo ya me había ido por otro lado, pero siempre con el mismo enfoque de la importancia de la palabra de Dios. Hablando de que este Timoteo era pastor, como les digo, se entiende aún más lo escrito en esta parte al saber que Timoteo era un pastor. ¿Sabe por qué? Porque aquí habla de la utilidad de la palabra de Dios. En el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta palabra es claro que está inspirada por Dios, y es por eso que es tan útil. Por eso Pablo le dice a este hombre: mira, la palabra de Dios es tan útil para estas cosas. Ya que él era pastor, tenía que saberlo, porque tenía que tratar con bastante gente. ¿El qué? ¿Qué tenía que saber? Que la palabra de Dios era útil para enseñar. Eso tenía que hacer él: redarguir, corregir, instruir en justicia. Como les digo, como es inspirada por Dios, por eso es tan útil. Algunas otras escrituras pueden ser solo poesía, pueden ser solo informativas, cosas así. Pero la palabra de Dios tiene una utilidad sin igual. Es útil para enseñar, sirve para la enseñanza de todos los temas que están aquí, y de los cuales nosotros mismos tocamos. Una vez creo que les enumeré pocas cosas de las cuales de cuáles temas son de los que habla la palabra de Dios, entre los cuales están cómo instruir a los hijos, entre los cuales está que es necesaria la congregación, entre los cuales está de que no hay que pagar mal por bien, entre los cuales está de que hay que procurar abundar en buenas obras, cosas así, entre los cuales está la salvación. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar,
Para redarguir viene del griego elegimos, no sé si así se diga en griego, porque yo todavía no he aprendido ese idioma. Significa reprensión, es decir, nos amonesta por nuestras conductas, con lo que podríamos definir la palabra redarguir como corregir interiormente. Eso es como se puede entender esta palabra, redarguir, corregir interiormente. Es decir, una reprensión que te toca en el interior. Se puede hacer que el hombre sea tocado interiormente a través de la palabra de Dios. Y de hecho, así es. ¿Cómo es que tantas personas al oír la palabra de Dios se arrepienten y deciden tener una nueva vida al lado de Cristo? Porque sirve para redarguir. Hay algo que sucede bastante, que a las personas se les dice cuáles son sus errores. Claro, está para su bien, para que puedan cambiar y hacer las cosas mejor, pero que las personas dicen, sí, pero no hacen algo al respecto. En cambio, la palabra de Dios tiene esa característica que sirve para redarguir, puede tocar el interior de las personas. Puede redarguirlo, puede tocar su interior y hacerle ver lo que está mal, y que puedan acceder, que puedan arrepentirse y decidir cambiar. Sirve para corregir los errores que cada uno podamos tener a la luz de ella, a la luz de la palabra. Y a la luz de la palabra mostrar lo que es correcto. Para cambiar cada uno de los aspectos en los que estamos mal. A la luz de la palabra se puede mostrar lo que es correcto para corregir cada uno de los errores que nosotros tengamos, que cometamos, para que podamos cambiar cada uno de esos aspectos. Si algo hace la palabra de Dios, es que nos muestra lo que a Dios no le agrada. Y que bueno, porque de ahí podemos sacar esas meditaciones de cuántas veces los que seguían al Señor hicieron las cosas mal. Nosotros podemos de ahí sacar aquellas meditaciones a las cuales yo le llamo hagamos las cosas al revés. Y nosotros podemos decir, en esta parte me parezco al pueblo de Israel, en esta parte, pero en la que hacen las cosas mal. Y a ellos les fue mal por hacer las cosas mal, entonces, como yo me estoy pareciendo en esto, debo corregirlo, hacer las cosas mejor. Para instruir en justicia, instruir, enseñar los caminos rectos, lo correcto, lo honroso. Porque si algo nosotros nos damos cuenta que a Dios no le agrada es la injusticia. A los que cuando se trataba de juicios y cosas así, a los que si alguien les decía te voy a pagar y no me vayas a declarar culpable, eso Dios lo ha abominado y abomina. Y la palabra de Dios lo muestra muy bien. La justicia es algo que a Dios le agrada y la injusticia es algo que Dios aborrece en gran manera. Entonces, sirve para instruir en justicia, es una de sus utilidades. Esto para instruir hijos como personas particulares, hermanos, cualquiera que sea. Y esto es lo que en realidad se hace en las iglesias. Instruir a través de la sabiduría plasmada en la Biblia. En el versículo 17 dice algo, ahí está el fin, pero no el final, sino que lo que se quiere lograr, lo que busca lograr todo esto, toda esta utilidad que nosotros vemos, todas estas cosas útiles en las que es útil la palabra de Dios, nosotros vemos que es para esto, a fin, digámoslo de esta manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que de esta manera el hombre de Dios sea perfecto. Para que a través de esto el hombre de Dios sea perfecto. Como usted lo quiera ver, pero eso es lo que busca. Eso es lo que quiere lograr
Y eso es lo que puede lograr. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para este fin, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es que esta palabra es útil. Todas esas cosas para las que es útil, todas esas cosas que hace en la vida de las personas es para esto, para que las personas sean de esta manera. La idea es que esta palabra realice cambios en las personas, en la vida de las personas. En cuanto a la perfección, que habla de la perfección, si la siguiéramos al pie de la letra, no fuéramos. La cosa es que no lo hacemos. Como les digo, la idea es que la palabra transforme a este hombre de Dios, que lo haga como a Dios le agrada. Y enteramente preparado para toda buena obra, dice también. Este es el fin. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, buenas obras. La preparación en ellas es obviamente para esto, para hacerlas. Mirad entonces, esto de la instrucción, enseñanza, el redarguir y la corrección, es tanto como para poder a través de la palabra discipular a otros, como para que nosotros mismos a través de la palabra de Dios nos podamos examinar e ir dejando a la luz de la palabra que Dios trabaja en nosotros. Como les digo, estamos hablando de que Timoteo era un pastor. Entonces la idea es que él pusiera en práctica estas cosas a través de la palabra de Dios con las demás personas, que él las instruyera, que les enseñara, que las instruyera en justicia, que redarguyera, que corrigiera. Esa era la idea. Entonces, la palabra de Dios es tanto como para poder discipular a otros a través de ella, como les digo, como que para nosotros mismos, a través de la palabra de Dios, nos podamos examinar e ir dejando que la palabra de Dios nos transforme. O que otros también, a través de ella, dejen que Dios obre. A Timoteo se le dijo porque él tenía que hacer uso de la palabra para estas cosas, con la iglesia. Pero en la vida de cada uno individualmente, la misma palabra puede hacer estas cosas, aun sin que haya alguien obligatoriamente diciéndolo. Nosotros no necesitamos que alguien nos diga, que alguien se siente y nos diga: mira, ahorita te voy a instruir, ahorita te voy a corregir, y ahorita te voy a enseñar. En muchas ocasiones puede ser que no sepamos nosotros mucho. Sí será necesario, pero hay muchas cosas que nosotros no necesitamos que muchas veces nos vengan a repetir lo que ya dice la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que esto está mal. Nosotros, sin que haya alguien obligatoriamente diciéndonos eso, podemos tomar la palabra de Dios, escudriñarla y darnos cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Y a través del conocimiento de ella y de la presencia de Dios en nosotros, dejar que Dios obre en nosotros. Timoteo de seguro lo hacía. Él iba a hablar con los hermanos y se ponía a instruirlos, a enseñarles a través de la palabra de Dios. Pues nosotros mismos podemos aprender de la palabra de Dios. Nosotros podemos ir, leerla, pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos entender las cosas como son. Porque con la sabiduría de Dios es que las hemos de entender, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Entonces si nos ponemos de una manera así, queriendo ver las cosas con ojos naturales, no lo vamos a entender. Le vamos a poner otra explicación. Pero vemos la importancia de la palabra de Dios, vemos cuál es su fin, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra de Dios puede hacer esto en nuestras vidas, y la intención es que seamos mejores. Como ya les dije, ahí está el fin, que el hombre de Dios sea perfecto, seamos mejores.
enteramente preparados para toda buena obra, que seamos mejores, ese es el fin. Así que tanto para instruir como para tomar nosotros mismos instrucción, hagamos uso de la palabra y no prescindamos de ella. Bastante importante, como ya les dije. Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Nos enseña también cómo agradar a Dios, porque a través de estas cosas podemos cambiar nuestras malas actitudes y hacer lo que a Dios agrada, ser mejores, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo no le va a agradar a Dios eso? Y también, ¿cómo no va a beneficiar a otros? Y como les digo, esto nos sirve tanto como para nosotros como para otros. Si usted ve algo que está incorrecto, puede usted amonestar a alguien a través de la palabra de Dios, con espíritu de mansedumbre, claro está. Pero pongámonos a pensar ahora en nosotros, no en los demás. Cada uno de nuestros errores y cómo mejorar las cosas buenas en nosotros, hagámoslo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante, es importantísimo. No sé si usted capte a través de lo que hemos leído y meditado la importancia del Señor, pero yo puedo ver que es de vital importancia. Y a través de todas las demás cosas que he visto en mi vida, que así es, entonces me llama más la meditación en ella, más a buscar los tesoros de la sabiduría de Dios dentro de ella, más a buscar caminar conforme a lo que aquí dice. Así de que es necesario hacer uso de la palabra de Dios, no tenerla ahí como un amuleto, que muchos la tienen de esa manera. Muchos piensan que por tener una Biblia en cierto lugar no lo van a saltar o algo así, no sé, pero no es el correcto uso de la palabra de Dios. La Biblia tiene palabras escritas dentro de ellas para leerlas, obviamente, y si vemos de que son cosas buenas es para actuar en base a ellas. Así de que espero que el Señor hable a sus vidas como a la mía e inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, por darnos, Señor, este gran tesoro que es tu palabra. Yo lo reconozco, antes no apreciaba lo que tengo ahora frente a mí, pero ahora me doy cuenta que no hay sabiduría como la que expresa, Señor, la Biblia. No es un simple libro, Señor, son tus palabras y tus pensamientos expresados ahí, tu sabiduría, lo que nos permite, Señor, conocer mejor, Señor, cómo son las cosas, cómo tú piensas, cómo debemos de ser, cómo debemos de caminar en nuestro vivir. Aquí está, Señor. Ayúdanos a dirigirnos por ella. Dirígenos tú por ella y a través de tu presencia obra en nosotros para ser mejores. Ese es nuestro deseo, Señor, pues eres nuestro Dios y nuestro Rey. Hacer tu voluntad es nuestro placer y es lo mejor que podemos hacer. Te agradecemos por tus palabras, Señor. Te pedimos, Señor, porque podemos caminar a la luz de ellas. Te pedimos por las vidas, Señor, de todas las personas alrededor del mundo, Señor, afectadas por esta pandemia. Pedimos de que puedan caminar a la luz de ella, donde podemos encontrar la clave y ellos también la pueden encontrar para la salvación, donde pueden encontrar la clave para estar fuertes en la debilidad, donde pueden encontrar en quién deben de confiar en sus debilidades y enfermedades, donde pueden encontrar cuál es el nombre
el único que da sanidad, el único nombre al cual, siendo invocado, los hombres venimos a ser salvos. Te pedimos porque tú llegues a sus vidas, que los que te tienen, que seas tú continuando dándoles fortaleza. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, orando. Amén.